Buenos días, jóvenes, estudiantes de séptimo grado. Es un gusto poderles saludar otro fin de semana. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. En la asignatura de Ciencias Naturales vamos a estudiar el tema 3, los bioelementos y las biomoléculas. Todos los organismos vivos estamos constituidos por elementos químicos. Cerca de 70 elementos químicos alojados en la tabla periódica son constituyentes de la materia viva, es decir, constituye a los seres vivos. A estos elementos químicos se les conoce como bioelementos y algunos de ellos intervienen en la conformación de los seres vivos y a la vez se unen para formar biomoléculas. Entonces, los bioelementos son elementos químicos que constituyen a los seres vivos. Cerca del 96% de la vida se forma por 4 de ellos, por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, siendo el carbono el elemento más representativo de la materia viva por la capacidad que posee para combinarse con otros elementos. Clasificación de los bioelementos. Los clasificamos en primarios, secundarios y en oligoelementos. Los primarios son los elementos mayoritarios de la materia viva. Ejemplo, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos son los símbolos químicos de los elementos que le acabo de mencionar. Los secundarios pues se encuentran en menor proporción y representan el 4.5% de la masa total del organismo. Ejemplo, el calcio, magnesio, cloro y sodio. Los oligoelementos están presentes en los seres vivos en cantidades muy pequeñas. Se dividen en esenciales y no esenciales. Los esenciales están el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre y el zinc. Y los no esenciales están el boro, silicio, el vanadio, el litio y el estaño. Es importante aclararles y mencionarles que todos estos bioelementos son elementos químicos que están alojados en la tabla periódica, siendo los más importantes 4: el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos bioelementos se unen para formar biomoléculas, que es el tema que vamos a estudiar a continuación. Las biomoléculas son compuestos químicos de la materia viva y se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas están presentes en la materia inerte, aquello que no tiene vida. Ejemplo, agua, gases como dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y sales minerales como el cloruro de sodio, que es la sal común que tenemos en nuestras mesas. Las biomoléculas orgánicas sí están presentes en los seres vivos. Y ejemplo, tenemos los carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas y ácidos nucleicos. A partir de ahora nos vamos a centrar en estudiar las biomoléculas orgánicas, es decir, a los carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Comenzaremos con los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para los seres vivos. También se les conoce como hidratos de carbono o glúcidos. La energía que liberan los carbohidratos es aprovechada por los seres vivos para la realización de funciones metabólicas, así como funciones reproductivas, de desplazamiento, respiratorias, etc. ¿Dónde nosotros encontramos los carbohidratos? Los encontramos en los siguientes alimentos: en las frutas. En todas las frutas nosotros encontramos carbohidratos en forma de fructosa, que es el azúcar natural de las frutas. Los bananos, guayaba, uva, manzana, todas las frutas tienen carbohidratos. En la papa en forma de almidón, en las pastas, en los espaguetis, nosotros encontramos carbohidratos, en el arroz, en los frijoles, en el pan, todo tipo de pan es carbohidrato, en los cereales, en la avena, etc. En esos alimentos nosotros encontramos carbohidratos y es importante incluirlo en nuestra dieta para tener un cuerpo sano y fuerte y que no nos podamos enfermar, ya que estos nos ayudan a mantenernos saludables. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples,
constituido por una sola unidad sacárido. Ejemplo, desoxirribosa, fructosa, ribosa y glucosa, siendo la fructosa el azúcar natural de la fruta y la glucosa el motor energético de nuestro cuerpo. Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos iguales o diferentes. Ejemplo, la maltosa que se utiliza para la producción de cerveza, la sacarosa que es el azúcar común que tenemos en las mesas de nuestros hogares y la lactosa que lo encontramos en la leche. Oligosacárido que resulta la combinación de 3 a 10 monosacáridos y los polisacáridos que son los carbohidratos más complejos formados por la unión de una gran cantidad de unidades de monosacáridos. Son insolubles en agua, significa que no se pueden combinar con el agua. Ejemplo de polisacárido, el almidón y el glucógeno. El almidón es de origen vegetal y el glucógeno de origen animal. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Son tres. La función energética, ya que se conoce como una reserva energética en los seres vivos. Estructural, ya que constituye la membrana de las células de las bacterias, organismos vegetales, así como los exoesqueletos de insectos y otros artrópodos, y también constituyen la estructura de los ácidos nucleicos. Y de reserva porque almacenan en forma de almidón en los vegetales y glucógeno en animales. Ahora vamos a estudiar las biomoléculas llamadas proteínas. Estas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y algunas situaciones en menor grado por azufre y fósforo. Las proteínas son importantes para los seres vivos ya que forman parte de las enzimas y de los anticuerpos. Ahora con la pandemia de la COVID-2019 es importante conversar sobre los anticuerpos, ya que una persona con anticuerpos contra este virus no va a padecer de síntomas muy graves y no va a ser necesario que acuda a un hospital. Las proteínas estructuralmente se encuentran formadas por pequeñas unidades llamadas aminoácidos, que se unen para formar grandes y largas cadenas. Las proteínas las podemos encontrar en los siguientes alimentos. Es importante aclarar que hay proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Estas que tenemos nosotros en la imagen son proteínas de origen animal. La carne de pollo tiene proteína, la carne de cerdo tiene proteína, la carne de res tiene proteína, el pescado, el chorizo tiene proteína, el jamón, todos los productos lácteos tienen proteína porque la leche tiene proteína y los huevos. Este es de origen animal, pero también encontramos proteínas de origen vegetal como en las lentejas y en el brócoli. Estos dos alimentos poseen proteína de origen vegetal y es importante incluirlos en nuestra dieta para tener un cuerpo fuerte y sano. Las proteínas, según su composición, se clasifican en dos: en holoproteínas, que son las proteínas simples, y en la heteroproteínas, que son las proteínas conjugadas. Ambas producen aminoácidos, pero las heteroproteínas producen componentes orgánicos e inorgánicos. Las heteroproteínas se clasifican en cromoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Las cromoproteínas son aquellas que tienen un grupo llamado prostético y ejemplo de ellas son la hemoglobina, que transporta el oxígeno por la sangre. Las glucoproteínas tienen un glúcido como grupo prostético. Ejemplo, el fibrinógeno, que es la proteína que favorece la coagulación de la sangre. La lipoproteína, su grupo prostético es un lípido o grasa. Las nucleoproteínas son proteínas unidas a los ácidos nucleicos y las fosfoproteínas son aquellas combinadas con un radical que contiene fosfato, por eso el nombre fosfo de fosfato, que es distinto al de un ácido nucleico o un ácido fosfórico. Ejemplo de la fosfoproteína está la caseína de la leche o la vitelina que la encontramos en la yema del huevo. Esta es la clasificación de las proteínas. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Pues tiene una función reguladora, tiene una función defensiva, de transporte, enzimática, contráctil y estructural.
Reguladora porque muchas de las proteínas son hormonas y estas cumplen con las funciones, con muchas funciones importantes en los diferentes organismos. Ejemplo de una proteína con función reguladora, tenemos la insulina, cuya función es regular los niveles de glucosa en la sangre. Defensiva, tenemos los anticuerpos que ayudan como barreras defensivas ante los agentes patógenos. Ejemplo de una proteína con función defensiva está la inmunoglobulina, que nos ayuda a defendernos de los agentes patógenos como los virus, bacterias, parásitos, etcétera. De transporte, porque ayudan a transportar las distintas sustancias como la hemoglobina, que ayuda a transportar el oxígeno por la sangre, la enzimática, que son enzimas y sirven como catalizadores, es decir, que aceleran las reacciones más importantes para la vida. Ejemplo de ello tenemos la exoquinasa, que es una enzima que sirve como un catalizador, es decir, acelera las reacciones importantes para la vida. Contráctil porque sirven para intervenir la contracción muscular, ejemplo la actina o la miosina, y la estructural porque forman parte de la membrana celular, de cilios, flagelos, y ejemplo de una proteína con función estructural tenemos el colágeno. Estas son las funciones de las proteínas. Ahora vamos a estudiar los lípidos o grasas. Son sustancias de origen biológico solubles en solventes orgánicos y muy poco solubles en agua. Es decir, los lípidos o grasas difícilmente se van a mezclar con el agua, pero sí lo van a hacer con el cloroformo, benceno y acetona, que son solventes orgánicos. ¿Dónde nosotros encontramos los lípidos o grasas? En los siguientes alimentos. Los encontramos en todos los aceites o manteca, como ustedes le quieran llamar, encontramos los lípidos o grasas. También lo encontramos en las margarinas, encontramos grasa en la leche, encontramos grasa en la carne de cerdo, también encontramos grasa en algunos pescados, en el huevo, encontramos grasas en el aguacate, encontramos grasa en el brócoli, en los nueces, en las almendras, etcétera. Pero es importante aclararles que la grasa vegetal es buena para la salud, es buena. Ejemplo de ello tenemos el aceite de oliva, el aceite de almendra, los nueces, son grasas muy buenas y saludables para el organismo. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos o grasas? Pues funcionan como reserva energética en los seres vivos, cumple con una función estructural, aquí hablamos del colesterol y los fosfolípidos, y son termorreguladores que preservan el calor. Aquí viene el ejemplo de los osos polares que durante el verano y el otoño engordan para luego en el invierno toda esa capa de grasa les sirva para mantener el calor. Los lípidos o grasas se clasifican en tres. Se clasifica en triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Los triglicéridos comúnmente son llamados grasas y aceites. Los fosfolípidos son los componentes primarios de las membranas celulares, ejemplo tenemos la lecitina. Y los esteroides pues son hormonas sintetizadas a partir del colesterol que regulan el metabolismo, la respuesta inmune, la reproducción y otros procesos biológicos esenciales. Ejemplo de esteroides tenemos la hormona de la testosterona. Los triglicéridos se clasifican en dos, en glicerol y ácidos grasos. El glicerol son líquidos incoloros, o sea, no presentan color y espeso, que forma la base de la composición de los lípidos. Y los ácidos grasos están presentes en la grasa y estos se dividen en tres, en saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Los saturados son sólidos a temperatura ambiente. Ejemplo de ácidos grasos saturados tenemos el aceite de coco y de palma. Los monoinsaturados son líquidos a temperatura ambiente y estas son las grasas más saludables. Ejemplo, el ácido oleico, principal componente del aceite de olivo, el aguacate y las aceitunas. Este es importante que ustedes lo manejen. Los ácidos grasos monoinsaturados son de las grasas más saludables y son líquidos a temperatura ambiente.
Ejemplo de un ácido graso insaturado, el ácido oleico, principal componente el aceite de oliva, aguacate y aceitunas. Los poliinsaturados aportan energía a los músculos, corazón y otros. Dentro de estos se encuentran aquellas grasas que no se pueden sintetizar y necesitan ser incorporadas en la dieta alimenticia. Ejemplo, el omega 3 y el omega 6, que son fundamentales para mantener un equilibrio en el colesterol y en los triglicéridos. Bueno, esta es la clasificación de los lípidos o grasas. La última o la cuarta biomolécula son los ácidos nucleicos, que son un grupo de moléculas en la que se incluye el ADN, llamado ácido desoxirribonucleico, y el ARN, llamado ácido ribonucleico. Estos ácidos grasos están presentes en todas las células del organismo y los ácidos nucleicos cumplen dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y la síntesis de proteínas específicas. Entonces, estos son los dos ácidos nucleicos: el ARN, llamado ácido ribonucleico, y el ADN, llamado ácido desoxirribonucleico. Pues estas dos entonces van a estar formadas por bases nitrogenadas, que son las que tenemos acá: citosina, guanina, adenina y timina en el caso del ADN, y en el caso del ARN tenemos la citosina, guanina, adenina y el uracilo. Estos dos ácidos nucleicos van a ayudar a transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y ayudar a la síntesis de proteínas específicas. Estas han sido las 4 biomoléculas esenciales para la vida. Ahora, en la asignación 3, ¿qué van a hacer? Van a elaborar un cuadro o tabla comparativa sobre las biomoléculas, y yo ya les presento el formato. Es este. En este cuadro o tabla comparativa van a colocar las biomoléculas, así como lo tengo, yo ya se los doy iniciado. Van a escribir la clasificación de cada una de las biomoléculas, la función de cada una de las biomoléculas, y van a escribir una lista de alimentos donde nosotros encontramos cada una de las biomoléculas. Esta es la asignación 1. En la asignación 2 van a elaborar un menú de comida de la semana que incluya todo lo ingerido en el desayuno, almuerzo y cena. Y van a señalar qué biomoléculas, o sea, carbohidratos, proteínas, lípidos o grasa y ácidos nucleicos, contiene cada uno de los alimentos que usted de los cuales usted consumió, y van a seguir el siguiente formato. Entonces, acá está. Van a escribir el día, bueno, son los días de la semana a partir del lunes hasta el viernes, ¿ok? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son 5 días. Van a escribir el desayuno, el almuerzo, la cena. Van a escribir que han desayunado. Yo aquí escribo un ejemplo: banano y leche, y abajo escribo las biomoléculas ingeridas. El banano tiene carbohidrato porque es una fruta, y la leche tiene proteína y grasa porque ya lo habíamos dicho, todos los productos lácteos tienen proteína y la leche tiene grasa. En el almuerzo, pollo y papas fritas. ¿Cuáles son las biomoléculas ingeridas? Pues la carne de pollo tiene proteínas y la papa pues tiene carbohidrato en forma de almidón. Y con la cena van a hacer lo mismo. Entonces, repito, lo van a hacer para los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, este menú, y lo van a hacer y lo van a presentar el próximo sábado. Y deben escribir su nombre completo, curso y sección en todas las páginas de su tarea, por favor, en lápiz tinta negro. Y no olvides, te queremos estudiando en casa. Cualquier duda me escriben, por favor.